Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bien, vamos a compartir la escritura en el día de hoy. Hoy quiero tener la segunda predicación acerca de transicionados al protestantismo, y hoy voy a conversar con ustedes transicionados a la escritura, como parte de la predicación que inicié el domingo anterior acerca del protestantismo. Así que hoy voy a seguir la predicación, y ya el próximo domingo quiero tener 2 predicaciones acerca de la familia con relación al legado. Y luego ya el 4º domingo de este mes, como para esa fecha se conmemora el ministerio del pastorado, ahí quiero hablarle de la relación del pastor y el pueblo. Así que este mes tendremos esos temas. Y quiero compartir la escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que es un punto clave en la revolución protestante. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 5. Así dice el texto sagrado en el nombre de Jesús. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hay un paréntesis que dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy amable. Así que hoy, teniendo la segunda parte de la predicación transicionados al protestantismo, hablamos hoy de transicionados a las escrituras. El movimiento protestante, aunque aparentemente ha sido exitoso en términos de congregaciones, porque hay muchas congregaciones protestantes, pero no todas las congregaciones que son protestantes realmente lo son, en términos de las ideas que produjo esta revolución. Sí es exitoso el movimiento revolucionario considerado como el protestantismo, porque hoy existe en las naciones del occidente la libertad de credo, que es el concepto, que trae consigo la libertad conocida como la libertad de cultos. Pero el concepto es libertad de credos porque es la libertad de expresión en cuanto a la fe. Y esa revolución fue muy importante en ese momento porque hubo una crisis, hubo un rompimiento entre la Iglesia apostólica, hubo un descuido, y creo que esto deberíamos pensar en eso, que la iglesia puede llegar a degenerarse y dar a luz una ramera. Y la iglesia que se conoce hoy como la Iglesia Católica es producto de la degeneración y la crisis que se dio en la iglesia, que conocemos como la Iglesia Apostólica, pero que después de los años fue pasando a otras etapas y dio a luz, cuando se degeneró, se corrompió, dio a luz la Iglesia Católica. De manera que el movimiento protestante se gesta
en el seno de la Iglesia Católica, con los sacerdotes que habían sido instruidos en el catolicismo, pero que Dios les reveló la Escritura. Y encabezaron un movimiento importante, conquistando gente comunes, hasta llegar a conquistar monarcas y establecerse. Y para lo que llevan anotaciones, las principales ciudades protestantes de ese momento, hoy en día, son las que tienen la mejor economía del mundo. Y lo que llevan anotaciones y que son cultos y leen mucho y tienen discusiones y contradicciones, pregunte por qué Suiza es Suiza y por qué el Reino Unido es el Reino Unido. Y comience por ahí y se va a dar cuenta que esas naciones se originaron, se fortalecieron por medio del movimiento protestante. No olvides, para que no vayan a confundir y a venderle. En este país dicen que le venden gato por liebre. No, usted tiene que tener sus ojos abiertos y debe saber que el movimiento protestante no es atraso, sino adelanto. Y que cuando usted viene a la iglesia y usted recibe a Cristo como Salvador, su vida tiene que cambiar, pero tiene que cambiar en todo el sentido. No solamente es su espíritu que va a ser transformado y su intelecto liberado y que usted va a ser un hombre y una mujer salva. No, usted también debe tener buen desarrollo intelectual. Usted también tiene que ser un hombre y una mujer progresista, que avanza, que se forma, que se educa, que rompe paradigmas. Porque ese es el concepto. El movimiento protestante surge a partir de la crisis que se conoció como el medioevo, donde la iglesia tenía el control total de la ciencia del conocimiento. Y entonces ahí surge el Renacimiento. Y el movimiento protestante es parte del movimiento renacentista de las leyes, las libertades, de la ciencia, de las artes, que se le quitó a la iglesia, que tenía el control de todo. Y entonces ahí nace, en ese seno nace el movimiento protestante. O sea que no es de gente que miran para los lados ni para atrás, sino de gente que miran hacia el frente y hacia arriba. Porque la ciencia es de Dios. Y Dios le dio la ciencia al hombre. Y cuando la iglesia secuestró la ciencia, entonces vino la crisis en el mundo y se retrocedió. Cuando la ciencia vuelve a la gente, entonces viene el desarrollo. Y esa es la voluntad de Dios. Ahora, ese movimiento también tenía claro y definido sus objetivos. Ese movimiento reformador, revolucionario, protestante, intentó transicionar la iglesia de la religión a la palabra revelada con base en el nuevo pacto. Por eso es que cada una de las denominadas solas están basadas en el nuevo pacto. Porque la base de la religión estaba en el antiguo pacto. Y el pacto de obras era el que le enseñaban a la gente para que se acerque a Dios. Y entonces el movimiento reformador quiere que la gente transicione de la religión a la escritura, pero basado en el nuevo pacto. Y creo que lo que llevan anotaciones deben subrayar el nuevo pacto, porque de eso carece la iglesia aún hoy, de vivir el nuevo pacto, de entender lo que fue el pacto en la sangre de Cristo, que viene a dar respuesta al pacto edénico, a la caída del hombre, que rompe el pacto, y viene a traer un nuevo pacto con el propósito de que todo ser humano sea salvo por medio de la sangre de Cristo. Y esa es la voz que debe subir en la iglesia, y eso es lo que debemos gritar al mundo. Es lo que enseña la Escritura acerca del nuevo pacto. El día que los predicadores
volvamos al nuevo pacto. La gente entenderá mejor el concepto y será más fácil acercarse a Dios y creer en la Escritura. Pero la gente está haciendo muchas preguntas del antiguo pacto porque nosotros predicamos mucho del antiguo pacto. Tenía como referencia, el movimiento protestante tenía como referencia a la Iglesia Apostólica y la revelación del Nuevo Testamento. Eso fue lo que tomó como referencia. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de la Iglesia Apostólica? Porque ya ellos habían sido formados en una iglesia que no era la apostólica ni respondía a intereses bíblicos, donde no se hablaba de la palabra de Dios porque la tenían secuestrada, para que no se abra el sentido de la gente para entender la revelación de Dios. Y por eso es que en este país usted se va a encontrar con gente anciana que le van a decir que cuando iban a la iglesia escuchaban en latín, porque había un propósito marcado, que la gente vaya, se congregue, pero que no tenga luz. Y se puede decir que sí, que hoy hay congregaciones protestantes que no predican a Cristo, sino que predican el dogma. Y cuando usted se sienta a escuchar, usted no sale edificado. De la misma manera, porque la religión hace eso, produce ceguera, venda a la gente, para que no conozcan la verdad y no lleguen a ser libres. Se alimentan del analfabetismo, como los dictadores, que mientras menos personas con conocimiento tienen y que avanzan, se sienten más seguros, porque su seguridad está en la ignorancia de la gente. Así es la religión. La seguridad de mantener a la gente sentado en los asientos depende de la ignorancia, no del conocimiento de Dios y de la palabra, porque le da la oportunidad a la gente de tomar su propia decisión, conocer la libertad que en Cristo tiene como ser humano para servirle, para abrazar la fe, para hacer lo que es correcto. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. La religión se siente cómoda en el antiguo pacto y el ministerio sacerdotal levítico. Ahí se sentaba y se sentía cómoda la religión. Y por eso hay gente que hoy está retrocediendo de Cristo al judaísmo, porque se sienten cómodos. El judaísmo es permisivo en una serie de conductas, de comportamientos, que lo hace sentir cómodo a la gente en la religión. Por eso es más fácil pasar la gente de una religión a otra que pasar de la religión a Cristo. Porque cuando pasa a Cristo hay confrontación. La Sagrada Escritura, el Nuevo Pacto, confronta. Venir a una congregación como esta es un desafío, donde usted puede ser confrontado y tiene que asumir una responsabilidad de arrepentirse, o usted está expuesto a la Escritura. La gente prefiere por eso acomodarse a la religión, y aunque venga una congregación como esta, rechaza la Escritura para acomodarse en la herencia familiar que le han dado. Y no salen de la religión porque se sienten cómodos, y entonces viven en hipocresía, doble vida. Son una cosa en su casa y en su trabajo, y otra cosa cuando están participando en las actividades de la iglesia, porque no han renunciado a la religión. No han dejado que el Espíritu de Dios trabaje en su carácter, que transforme su mentalidad, sino que se han acomodado a la hipocresía y a una vida ligera, porque no quieren venir a la Escritura, sino que pasaron del catolicismo al protestantismo, pero no llegaron a Cristo y a la palabra. Pero hay chance, y hoy puede ser un día muy importante para nosotros decirnos a nosotros mismos: esta es mi oportunidad para yo agradar a Dios,
y tener una vida diferente conforme al diseño de la palabra. Y salir de aquello que lo único que produce en mí es atadura. Aleluya. La religión se siente cómoda en el antiguo pacto y en el ministerio sacerdotal levítico. Por eso algunos quieren regresar al antiguo pacto y negar a Cristo, la autoridad de Cristo, que una vez profesaron por la comodidad. Y hay que salir de la comodidad de la religión para abrazar a Cristo y exponernos a ser confrontados por la palabra que va a producir arrepentimiento en nosotros. Y esta es la razón por la que algunos predicadores y congregaciones, aún siendo protestantes, no hablan del nuevo pacto, no lo entienden. Y no hablan del Nuevo Testamento. Sus predicaciones están basadas en el Antiguo Testamento única y exclusivamente. Porque no han entendido el concepto del nuevo pacto. El movimiento protestante no anula el antiguo pacto, es imposible, ni está anulando tampoco el Antiguo Testamento, porque Cristo cumplió el antiguo pacto y hasta ahí llegó. Y el Antiguo Testamento tiene historias importantes que nos permitirán a nosotros conocer mejor el nuevo pacto y vivir en Cristo. Pero el fundamento para la salvación, que es un punto céntrico en el movimiento protestante, es el nuevo pacto. Porque la salvación de los gentiles depende del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario va a transformar la manera de nosotros hablar de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es un desafío, que transicionemos a la Escritura y al nuevo pacto. La comodidad que ofrece la religión es una comodidad pasajera. Y entonces la Escritura está diciendo que de qué vale al hombre granjear todo el mundo y al fin perder su alma. O sea, ¿tiene algún sentido sentirse cómodo en la religión y no venir a Cristo y a la palabra? Tiene un sentido humano, pasajero, momentáneo, que va a traer sus frutos negativos en el futuro, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Los reformadores tenían la intención de dar a conocer la verdad que libera. La verdad que libera. Y ese es el Evangelio. Y así lo estableció Cristo. Y lo vimos en la predicación anterior. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. La verdad que transforma, que libera, que se hizo carne con el propósito de llenar las expectativas de la justicia de Dios. En eso se enfoca. En que Cristo se hizo carne para llenar las expectativas de la justicia de Dios. Y eso trae consigo un concepto muy manejado en el movimiento protestante, y es que el ser humano ha sido justificado por la fe en Cristo, no por las obras, y que las obras son el resultado del fruto del Espíritu. Y hay una diferencia entre creer que vamos a ser salvos por nuestro comportamiento, nuestras buenas obras, y entender que somos salvos por gracia, y que las obras son el resultado del fruto del Espíritu de Dios. Y entonces la religión cambia la cosa. Hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo. Por eso esa expresión de justificado por fe, la justificación por fe, que ya está en Romanos, que está en Romanos capítulo 5, y que es un texto muy manejado por nosotros aquí. Ellos están haciendo hincapié en esto. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no es obrada por mí, ni por mi comportamiento bueno. Es obrado solo por Cristo, porque solamente Él llenó las expectativas de la justicia de Dios. Y de eso se trata el movimiento protestante. Y de regresar a la Escritura para tener luz en el tema que está ligado a la salvación y a los principios. Es creer la verdad bíblica y ponerlo en práctica. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Palabra clave. Es por Cristo que tenemos entrada a esta gracia. Y estar justificado nos hace a nosotros estar en paz con Dios. Dice en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En la gracia en el cual estamos firmes. Y esa revolución requería estar claro de esa gracia. Y nadie puede estar firme en algo que no conoce y que no está sobre o en. Necesitamos transicionar a la gracia para poder entender el concepto del movimiento protestante. El ser humano ha sido justificado por fe en Cristo, no por las obras, que son el resultado del fruto del Espíritu. Que la salvación es un regalo de Dios, como establece las Escrituras. Que la salvación es un regalo de Dios. Regalo de Dios. Y todavía hay gente que cree que se la va a ganar. Todavía hay gente que cree que se la merece. Todavía hay gente que están en Cristo y piensan que no la tienen. El movimiento protestante sube la bandera de la salvación. Su tema básico principal es sobre la salvación, porque era lo que menos enseñaba en función del nuevo pacto. Y hemos vuelto a los rudimentos de la religión. Que las predicaciones de la iglesia debían estar basadas en los principios claros y precisos, para que la gente pueda entender y volverse a Dios. Y esos puntos claros y precisos están marcados, que usted lo conoce. Las Escrituras antes que el dogma. Es lo que están presentando. Que en vez de hablar del dogma, plantea el movimiento protestante, se hable de la Escritura a la gente. ¿Y qué era el dogma? El dogma eran las bulas papales. El dogma eran los sacramentos no bíblicos. ¿Qué es el dogma? El dogma es mandamiento de hombre, de la que el mismo Cristo llamó la atención al pueblo de Israel. Que ellos estaban basados, su fe, en mandamientos de hombre, no del mandamiento de Dios. E invalidaban el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres. Y el apóstol Pablo lo razona diciendo: no haga, no toque. Y dice que esas cosas funcionan solamente para dar trato duro al cuerpo, cuando escribía a Colosenses, pero que no tienen ningún fruto. Y no crean ninguna expectativa para permanecer en Dios y ser fiel. Ese es el mandamiento del hombre. Lo que la gente ha creado, se ha inventado, que no puede justificarlo en la Escritura. Pero la religión se siente cómoda en el dogma, porque el dogma lo manda a hacer cosas para sentirse bien y para apagar la ira de Dios. La Escritura nos manda al arrepentimiento de manera apropiada y nos guía para que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas y tengamos una vida diferente, en la que no nos acomodamos en lo que hemos aprendido necesariamente, sino en lo que la Sagrada Escritura establece como correcto. Aleluya.
Porque por medio del Espíritu de Dios también se va a activar la conciencia. Y no nos va a dejar tranquilo hasta que dejemos de hacer el pecado. Porque nos llamará continuamente la atención. Que la justificación para ser salvo es por fe y no es por las obras, ni la confesión, ni el pago de dinero. Ese es el concepto. Aleluya. Aleluya. Las escrituras ante el dogma, ante los mandamientos de hombre. Y que la justificación para ser salvo es por fe y no es por la confesión ni el pago de dinero. Y lo he dicho antes, no quiere decir que la confesión sea mala. Y yo le debo una miniserie acerca de la confesión. Pero si la gente viene donde mí y me dice que ha hecho lo malo y yo no lo guío a Cristo, sino que me siento con autoridad como para perdonarlo, eso es falso. Y por eso el movimiento protestante estaba enfocado en esos puntos en las predicaciones. Si la gente para ser salvo tiene que dar dinero, entonces hay problema. O para salvar a sus familiares que murieron y que murieron en una condición de pecado, entonces es una mentira. No es lo que establece la Escritura. Y entonces el movimiento protestante hizo hincapié en puntos clave. Es por fe la justificación. Yo soy declarado libre de culpas, porque yo he sido justificado en Cristo, y si tengo fe en Él, entonces yo logro esa bendición como regalo. Hoy en las iglesias protestantes también se está enseñando, y es un concepto católico romano de la época, en que la gente va a mover a Dios y va a ser salvo dependiendo la cantidad de dinero que pueda dar. O sea que la iglesia protestante ha retrocedido a la religión. No ha sido movido a la Escritura. Y la gente se siente cómodo porque la religión acomoda. Porque me dice que yo voy a ser posiblemente salvo, porque ni lo aseguran. Haciendo cosas que benefician a la iglesia, y no es el concepto bíblico. Que solo Cristo es el puente para cruzar el abismo, no el Papa. Eso es lo que establece, que Cristo es el puente para cruzar el abismo del pecado, que solamente en Él hay salvación y que Él llenó las expectativas de la justicia de Dios, que lo hizo todo y que es suficiente con Cristo. Que solo el Creador y Redentor merece la gloria, no los líderes de las iglesias, no los líderes religiosos. Es el principio de la predicación. Que si usted va a un sitio y están adorando a alguien, que usted se identifique rápidamente, alguien que no sea el Creador, el Redentor, usted se identifique rápidamente que usted está en un sitio peligroso. Pero que si usted llega a crecer en términos ministeriales y usted ve que la gente le están poniendo alfombra y voceándole, usted se dé cuenta que esa gente lo van a llevar al infierno, lo van a llevar a competir con Cristo. Y el que compite con Cristo solamente tiene dos alternativas: choca con la roca o la roca le cae encima. Y el que choca con la roca se desbarata. Y al que la roca le cae encima lo desmenuza. No hay otra alternativa. Y no hay forma que una persona que conozca a Dios deje que lo adoren, que lo veneren o que la cosa gire alrededor de él o de ella. Perdición para él, para ella y para los que lo escuchan. Que solo el Creador y Redentor merece ser adorado, no los líderes religiosos. Es un discurso muy fuerte.
muy fuerte, el del movimiento protestante, que solo por gracia los seres humanos pueden reconciliarse con Dios por medio de Cristo para alcanzar la salvación, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios. La gracia es una manifestación del amor de Dios. Y esto lo he dicho 1000 veces y una vez más. El amor tiene que ver con gracia, tiene que ver con misericordia y tiene que ver con paciencia o longanimidad. La gracia es una manifestación del amor de Dios. Por eso estaban basados en que solo necesitaba el ser humano la gracia para reconciliarse con Dios por medio de Cristo, y que no había otra manera de alcanzar la salvación que no sea por gracia. Porque la salvación era el punto principal del movimiento protestante. Y estaban basados principalmente en el concepto de la salvación y de la gracia, de Cristo, de la fe, de la justificación por fe, de la Escritura, volvernos a la Escritura. Y creo que ahora la iglesia debería gritar esto: suelten las redes sociales y vuélvanse a la Escritura, porque lo que lo ha hecho rebelde a los padres y traicionar la relación de pareja son las redes. Vuélvanse a la Escritura y dediquen más tiempo a la Escritura que a las redes, porque como su nombre lo dice, lo va a enredar y es una trampa. Volvámonos a la Escritura, iglesia. Hablemos menos de nosotros y más de lo que dice la Escritura, para que pueda producir efecto en nosotros y en la gente que nos escucha. Volvámonos a la Escritura. Que hay una investigación que se hizo y dice que muchísimos, inclusive predicadores, solamente la leen cuando van a predicar, y que mucha gente que va a las congregaciones la escucha porque la leen en la iglesia, así es que la leen. Y hoy la tenemos en todos los artefactos electrónicos y físicamente, en la mayoría de idiomas y dialectos del mundo. Volvámonos a la Escritura. Y eso es lo que plantea en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida que hemos recibido, la recibimos por medio de Cristo. ¿Cómo es que ahora la gente está rechazando a Cristo en las congregaciones? Y está diciendo que puede haber salvación en alguien más que no sea en Cristo. O sea, en alguien más, en cualquiera es la palabra. Y la Escritura dice que solamente por medio de Él. Y eso es lo que Él ha establecido. Y aparece aquí la palabra clave entre paréntesis: por gracia sois salvos. Que hemos sido alcanzados por el sacrificio de Cristo, que estableció la gracia perfecta en su resurrección, y que nos ha dado oportunidad por aquello que conocemos como los medios de gracia, las Sagradas Escrituras, para nosotros llegar a conocerlo a Él. Y muchos hemos negado a Cristo, y lo hemos negado con nuestro lenguaje, lo hemos negado en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Y hemos regresado a la conducta de la religión. Y la conducta de la religión lo establece aquí: aún estando nosotros muertos en pecados. Hay gente que está haciendo la transición en retrospectiva.
hay una transición en retrospectiva que fue la que hizo Adán. Que de tener una relación con Dios y de conocer a Dios al pecado, y eso le produjo muerte. Y todo aquel que no está en Cristo, aunque esté en la iglesia, está muerto. Es prófugo de la justicia de Dios. Porque lo que va a decir que ya no somos prófugos de la justicia de Dios es la justificación en Cristo. Estábamos muertos en pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó. Y ese es el concepto en la Escritura. Si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si es que, un condicional, si es que han resucitado con Cristo, necesitamos que opere en nosotros la resurrección, pero antes de la resurrección debe venir la muerte. Y si estamos muertos para Cristo y recibimos a Cristo, entonces estamos vivos para Cristo y muertos al pecado. Y entonces ahí se puede hacer la operación de la resurrección. Hemos sido resucitados con Cristo. Y esa resurrección se demuestra por nuestros pensamientos, por nuestro comportamiento, porque ya estamos mirando donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, como planteaba Eliezer en la predicación anoche, en la celebración de los hombres. Así que lo más importante del ser humano es la salvación. No es otra cosa. Por eso el movimiento protestante se enfocó en la salvación y cada punto está muy ligado a la salvación. Pero la que viene por gracia. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos en el libro de Dios. Ahí es donde estamos. En el cielo se conoce a aquellos que son salvos. Aunque habrá una demanda. La gente que esté en las iglesias va a poner una demanda. Y le va a decir, búscame ahí, que yo duré mucho tiempo en la iglesia. Y yo estuve involucrado en el servicio de la iglesia. Y yo inclusive ejercí ministerio en el mundo físico. Búscame ahí. Pero no está registrado en el libro. Nadie lo conoce. No están sentados en lugares celestiales con Cristo, sino que viven su vida humana en la tierra respondiendo a intereses humanos, terrenales y naturales. Y no son capaces de abrirse para que el Espíritu de Dios pueda transformarlo. Y ese era el interés del movimiento protestante. Esa oportunidad que la gente tenga de escuchar la palabra para que libremente elija lo que quiere. ¿Lo conocen a usted en el cielo? ¿Saben de usted? Su nombre está en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Bendito es el nombre de Dios. Eso es muy importante. El movimiento protestante entendía que si la gente no escuchaba la palabra, no iba a tener la oportunidad de arrepentirse. Y que la religión, al ponerle una venda y no darle la palabra, impedía que la gente tome la decisión por Cristo. Hoy es libre. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
para manifestar la riqueza de su gracia. La gente no ha podido interpretar el concepto de la riqueza. Y por eso, cuando habla de que se hizo pobre para enriquecernos, la gente cree que fue para enriquecernos en dinero, porque la gente no ha entendido el concepto de enriquecerse y asocia que todo es en dinero. Y aunque el dinero es parte de la dinámica de la tierra, y la gente que es organizado y que vive sirviendo al Señor sabe administrarse y tiene posibilidad de tener un poquito más porque se sabe administrar, pero el concepto de riqueza es de abundancia. Y la abundancia no solo es en dinero, la abundancia es en vida, es en misericordia, es en gozo, es en servicio. Y la riqueza de la gracia es la abundancia que tiene la gracia, a tal punto que el texto, el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos es capaz de decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el concepto de sobreabundar significa que la gracia es como un traje a la medida de la gente. ¿Qué tan pecador es? Más grande. ¿Qué menos pecador es? Más pequeño, pero sigue siendo la gracia. Alcanza al gran pecador y al poco pecador, porque ambos son pecadores y ambos han caído de la presencia de Dios y necesitan que fluya la gracia, y esa gracia es abundante. Aunque la iglesia no ha entendido el concepto de la abundante riqueza de la gracia y de la bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque está limitando de que gente que ha pecado demasiado no tiene perdón. Y eso no es lo que establece la Escritura. Todos pueden entrar. Lo que pasa es que hay una expresión que está en la religión que nos le enseñaron de niño. Y es el concepto de pecado mortal y del pecado venial, que no es bíblico. Y es que hay gente que cree que sus pecados no ofenden y el pecado del otro sí ofende. Y ambos son pecados. Si hay pecado que condena la ley y el Estado de Derecho en la tierra, y que hay otro pecado que no lo condena, y que las leyes de Dios condenan a ambos pecados. Por eso es que andamos justificándonos en nuestra propia conducta, porque estamos pensando que nosotros somos menos pecadores que los otros. Inclusive en las iglesias, cuando se llama a alguien a la atención porque tiene una conducta desaprobada, dice, ¿y por qué no llaman a fulano? Oh, y eso funciona así. Cada quien va a dar su cuenta. Si a usted lo están llamando, dice la Escritura que al hijo que se ama, ese se disciplina. Si Dios lo llama la atención alguna vez, o un líder lo llama la atención alguna vez por una conducta desaprobada, dé gloria a Dios, porque al menos lo están llamando la atención. Porque si no, usted no va a crecer. Usted no se va a perfeccionar en la gracia. ¿Por qué conmigo y con el otro no? Gócese en Dios que le están dando una oportunidad para que usted se alinee. Y corra usted, y al que usted vio haciendo lo que usted está haciendo, vaya y dígale lo que a usted le dijeron. Pero no rechace la corrección. Aleluya. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y ahí está hablando de un concepto, porque la fe es muy amplia. El concepto ahí es fe salvadora, porque la fe es la Escritura, la fe es la doctrina, la fe es la iglesia, la fe es la organización, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
En la Escritura la fe es un concepto amplio, multifacético, pero ahí habla de la fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación. Creer que somos justificados por fe, no por nuestras obras. Creer que la salvación es un regalo. Y que cuando usted está salvo, usted está salvo. Y que lo que le hace falta es estar salvo. Y por eso la conducta enemiga de Dios, enemiga del matrimonio, enemiga de la familia. Porque el pecado no solamente genera pleito con Dios, sino que genera una situación interna en mí. Porque me quita la paz. Me quita la paz con relación a Dios. Y daña todo el que está cerca de nosotros. Aleluya. Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque creemos esto. Por eso estamos salvos. Porque hemos creído en Cristo. Porque ya Él nos regaló la salvación por la gracia. Y yo solamente la acepto o la rechazo. La acepto o la rechazo. Cuando venimos a la iglesia, venimos con la intención de aceptar la salvación en Cristo. Pero en el camino nos encontramos que para yo poder aceptar la salvación en Cristo, yo tengo que conocerlo a Él, tengo que servirle a Él. Y entonces eso implica obediencia. Y llegamos con la intención, pero luego viene el bloqueo. Porque no terminamos aceptando la salvación como regalo de Dios. La bloqueamos porque no queremos rendirnos a Cristo. Y por eso que la Escritura habla de rechazar el señorío de Cristo. El apóstol Pedro nos habla de esto. Porque eso es lo que estamos haciendo. Llegamos con la intención, pero cuando nos encontramos con la palabra, resistimos la palabra. Y nos quedamos acomodados en la religión. Y no somos capaces de aceptar el regalo de salvación. Que implica que el Espíritu de Dios debe transformarme, pero que yo tengo que rendirme. ¿Y sabe lo que nos hace falta? Y estoy hablando contigo en términos personal y particular, que rindamos esas áreas que nosotros estamos controlando para que el Espíritu de Dios pueda operar. Aleluya. Aleluya. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Pues esto no es del pastor, esto no es de ti. Es un regalo de Dios. ¿Y por qué el movimiento protestante se enfocó tanto como tema principal en la salvación y en estos puntos de la Escritura, de la fe de Cristo, de la justificación por fe? ¿Por qué? Porque eso era lo que la gente no tenía. Estaba extraviado, andaba torcido, no tenía esperanza, porque Cristo da esperanza. Cuando venimos a Cristo tenemos un respiro de esperanza, de fe, de paz. Y la salvación produce la esperanza, produce la fe, produce la paz. No por obras, para que nadie se gloríe. Y yo creo que esos puntos deberíamos ponerlo en la puerta de la iglesia. Y yo hablo de esta iglesia. Que el resultado de la salvación produce obras, pero que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Deberíamos ponerlo en la puerta de entrada y en todos los sitios, que donde quiera, cuando a todos los salones, que la gente entre en la iglesia y por donde quiera que pase, que se grabe en la cabeza que esto es un regalo de Dios.
y que las obras son el resultado de la transformación del Espíritu. Y aquí está la diferencia, marcada entre el judaísmo en el pacto de obra y de la iglesia tradicional, que dejó de enseñar la verdad para acomodar a la gente. Porque somos hechura suya, somos creados por Dios. Y entonces ahí está el concepto doble en términos de creación. Creados originalmente en Adán y en la concepción de nuestros padres. Y el segundo punto, que dice que ya no somos engendrados ni a voluntad ni deseo de varón, sino que somos un engendro de Dios. Creados por Dios en una nueva creación por medio de la regeneración. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Sagrada Escritura está hablando de la conducta de la persona que salva. Y creo que aquí deberíamos sentarnos nosotros y tomarnos un tiempo, aunque ya no tengo tiempo por hoy. Pero usted debería sentarse a analizar el punto, que usted fue creado en la nueva creación de Dios, en la regeneración, para que usted tenga un comportamiento apropiado. Que ya usted no tiene que andar diciendo quién es usted, sino que el resultado de la salvación va a decir quién es usted. Porque usted va a cambiar el lenguaje con sus hijos y con su pareja, con su esposo o esposa. Porque usted va a cambiar el lenguaje con su compañero de trabajo, con sus asociados, con sus subalternos. Lo menos que hace mucha gente es demostrar que es salvo, si no lo dice. Dejaremos de decir que estamos salvos para que la gente diga, tú luces diferente, ¿qué ha pasado contigo? Hay una nueva creación en usted, hay una nueva creación en mí, que produce resultados. Y ese resultado se traduce como obra, como conducta. Pero no hacemos eso para ganarnos la salvación, porque nunca nos las ganaremos, sino que ese es el resultado de la transformación. Y ese es el diseño de Dios. Hoy es un buen día para arrepentirnos. Es un concepto importante en el movimiento protestante. Es un buen día. Y no quiere decir que pasemos adelante necesariamente, sino que viendo una película le preguntaron a una niña acerca de un varón. El término varón es parte del lenguaje evangélico, refiriéndose a alguien que está en la iglesia, varón. Esa es parte, lo que no conocen el lenguaje evangélico no saben que varón no es el macho masculino, hombre, sino que es específico dentro del lenguaje evangélico. Varón, varona inclusive. Y le dijeron, aquí vive algún varón, aquí vive algún cristiano. Y la niña dijo, aquí no vive ningún cristiano. ¿Por qué la niña no lo conocía? ¿Por qué? Porque no andaba en las obras que son producto de la regeneración. No, aquí no vive ningún cristiano. ¿Y qué es lo que pasa en las congregaciones? Que en las congregaciones hay una dinámica que la Escritura ya establece. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de lo mismo.
Ese sí es cristiano, ese sí es santo. Apariencia de piedad. Tengo que cerrar hoy con lo del movimiento protestante, porque el protestantismo es más que teoría. Grábese en la cabeza, es más que teoría. Es volver a la Escritura, y la Escritura es la esencia que nos va a llevar al conocimiento de Dios para la transformación del Espíritu de Dios. La Escritura nos va a dar herramienta para enfrentarnos al mundo, al infierno y a nuestra propia naturaleza concupiscente. Las Escrituras nos guiarán al conocimiento de Dios y producirán libertad en nosotros para accionar y servir. Y hay gente que no han visto la Escritura ni de lejos. El movimiento protestante trajo progreso y es símbolo del progreso, y la religión es símbolo de atraso. Porque el movimiento protestante vino para impulsar a la gente al desarrollo, al conocimiento, a la ciencia, a volverse a Dios. Por eso es símbolo de progreso. Y cuando volvemos a la religión, eso es atraso. Conocimiento, revolución, aprendizaje, ciencia, conocimiento de Dios, arrepentimiento, servir a Dios, gracia, amor de Dios, sola Escritura, a Dios la gloria, solo la gracia, solo Cristo, justificación solo por fe. Y eso es un lenguaje. Y el lenguaje es una facultad humana, no de los animales. Y tiene que ver con el habla, la facultad para hablar. Usted debería hablar como alguien que ha tenido contacto alguna vez con la Escritura. Y como que usted salió de la religión. Y eso va acompañado del lenguaje de fe. Porque la gente que tiene lenguaje de fe se conoce, pero la gente que tiene lenguaje protestante se conoce de lejos. ¿De qué habla? ¿Cuál es su lenguaje? Es necesario que como iglesia transicionemos. El día que transicionemos no habrá diferente doctrina entre nosotros, sino que tendremos la doctrina bíblica, lo que la Biblia establece, no lo que aprendimos de la religión que alguien nos enseñó o que aprendimos en la casa. Volvámonos a la Escritura. Soltemos un poco las redes y descansemos la mirada en el texto sagrado para que tengamos descanso más allá de la vida humana. La Biblia revolucionará esta casa. La palabra de Dios revolucionará tu matrimonio. Lo que tu matrimonio necesita es más Biblia, más arrepentimiento, porque eso va a generar una pasión que es necesaria en el amor, porque es parte de la dinámica, pero que requiere de fundamentos. Porque el amor ágape sustenta todas las demás manifestaciones de amor. Y funcionará en la relación con los hijos y los hijos entre ellos. Porque la palabra es transformadora, es viva, es eficaz y corta más que el bisturí del médico. Y es capaz de sacar lo dañado. Lo dañado lo saca y lo expone. Y hay gente que tiene que vomitar cosas. Y la palabra le va a producir esa náusea para que saque eso. Sácalo ya. Es suficiente. It's enough, dicen los americanos. Ya es suficiente.
Dale chance a la palabra. Y viviré en libertad, como dice Cristo. ¿Por qué vive la gente en atadura? Si conocerán la verdad y la verdad lo va a hacer libre. El que está atado no puede, nunca puede, siempre tiene impedimento, no es posible, está en amargura, siempre las cosas salen mal, nunca puede. Porque está pensando en su razonamiento lógico. La palabra que produce transformación nos hace ver las cosas desde el ángulo de Dios como su hijo. Pero yo no soy solo hijo de Dios para lo que conviene, también soy hijo de Dios para responsabilidades. Es el concepto de derechos y deberes. Volvámonos a la Escritura. Y hoy que tenemos la oportunidad de compartir la mesa sagrada, reflexione. ¿Cuál área de usted está muerta que necesita vida? Porque la cena del Señor nos permitirá participar los unos a los otros del cuerpo de Cristo como si estuviéramos aceptándonos unos a otros, que somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos vivir eso que la Sagrada Escritura nos ha enseñado y que se vuelve nudo ocasionalmente, que como difícil. Señor, gracias. Gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia a favor de nosotros. Queremos volvernos a la Escritura, Señor. Volvernos a los principios establecidos en la revelación. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.